Vamos a aprender en esta oportunidad a particionar discos utilizando una herramienta que se denomina CFDisks. El particionado de los discos es una de las primeras tareas que tenemos quienes administramos sistemas operativos, y en este caso sistemas operativos Linux, a la hora de instalar un sistema nuevo, o a la hora de instalar un sistema sobre un equipo que ya tiene un sistema operativo instalado como es Windows. En el caso del particionado de los discos, lo que nos permite es dividir el disco en unidades físicas diferentes, de modo que luego podamos instalar un sistema operativo en una unidad, otro sistema en otra unidad, o en el caso de Linux particularmente, instalar el sistema operativo cuyas partes fundamentales van a estar corriendo en diferentes unidades. Por ejemplo, el barra home, el directorio de usuario del sistema, podría estar en una unidad, el barra, el directorio principal, podría estar en otra unidad, el barra bar podría estar en otra unidad, más que nada en servidores de red, por ejemplo, y demás. Entonces podríamos tener varias particiones trabajando para el mismo sistema operativo. Una vez que hemos creado las particiones, la tarea siguiente será la de escribir o crear el sistema de archivos sobre cada una de esas particiones. Esa escritura del sistema de archivos es lo que comúnmente conocemos como formatear el disco. Vamos a aprender en este capítulo a crear el sistema particionado, el particionado del disco, utilizando una herramienta muy común en línea de comandos que se denomina CFDisk. Pasemos a la terminal. En este caso, los dispositivos de almacenamiento de Linux se encuentran en el directorio /dev, y el directorio /dev contiene prácticamente todos los dispositivos del sistema. No todos, algunos no se mapean como archivos, pero otros sí, y la mayor parte están aquí. Tenemos, por ejemplo, el sistema de archivos SDA, es un disco, es el primer disco de este equipo, SDB viene a ser el segundo disco del equipo. Son discos interpretados por el sistema operativo como discos SATA o SCSI. Hoy en día, todos los discos que nosotros conectamos a nuestros sistemas Linux son interpretados por el mismo controlador. Antiguamente se utilizaban controladores como HDA, HDB para discos IDES y los SD para discos SATA o SCSI. En este caso, actualmente todos los discos son reconocidos como SD algo. La primera letra, A, B, identifica cuál es el dispositivo de almacenamiento que estamos trabajando, y luego tenemos números que identifican las particiones dentro de ese dispositivo. Según la tabla de particionado MBR, el Master Boot Record, disponemos de 4 slots para poder escribir particiones en los discos. Es decir, no podríamos tener más de 4 particiones físicas en un disco. Estas 4 particiones pueden ser particiones primarias o puede que tengamos alguna partición lógica, alguna partición extendida en la cual vamos a poder escribir unidades lógicas. Las unidades lógicas no son ni más ni menos que particiones utilizables del sistema en las cuales yo puedo también cargar sistemas de archivos. Es decir, podríamos tener en un disco 4 particiones primarias sobre las cuales escribir un sistema de archivos y luego empezar a utilizar esa partición, o podríamos tener, por ejemplo, 3 particiones primarias y una partición extendida que también consume el espacio de un slot, y sobre esa partición extendida incorporar unidades lógicas. La partición extendida no puede contener un sistema de archivos, por lo tanto no podemos guardar información sobre esa partición extendida directamente, pero la partición extendida sí permite albergar unidades lógicas, y las unidades lógicas sí permiten creárseles sistemas de archivos para luego escribir datos en sí. Particiones extendidas, podemos tener una por ejemplo, pero dentro de la partición extendida podemos tener n unidades lógicas, extendiendo de esta forma los 4 slots únicos que teníamos al principio. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos 10 particiones dentro de nuestro sistema para poder organizar nuestra información, podríamos disponer básicamente de 3 particiones primarias, una extendida y 7 unidades lógicas creadas dentro de la extendida. En este caso, los primeros 4 números, 1, 2, 3 y 4, representan particiones primarias y o extendidas, mientras que del 5 en adelante representan unidades lógicas. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, un disco con 2 particiones primarias, una extendida y 2 unidades lógicas, la numeración será SDA1, por ejemplo, para la primera primaria, SDA2 para la segunda primaria, SDA3 para la extendida
y SDA 5 y 6 para las dos unidades lógicas. Siempre la primera unidad lógica está numerada como 5, por más que ocupemos o no los 3 o 4 slots que tengamos de base. En este caso tengo dos discos, vamos a utilizar el segundo disco, el SDB, con el comando cfdisk de mi sistema operativo. Podemos cargarlo de esta forma, siempre con el comando sudo para poder ejecutar cfdisk con privilegio de superusuario, ya que los cambios que nosotros hacemos sobre los sistemas de archivos requieren sí o sí privilegio de superusuario. Si nosotros ejecutamos este comando, vamos a tener una interfaz similar al clásico fdisk que venía con los sistemas de Microsoft. En este caso cfdisk me muestra que tengo dos particiones, sdb1 y sdb2. Voy a proceder a eliminar estas particiones y me encuentro con que tengo un espacio libre de 465.8 GB. Esta información la vamos a encontrar en cualquier disco nuevo que nosotros conectemos a nuestro ordenador. Y por supuesto, yo la información que eliminé en este caso no se escribe en el disco rígido en sí. Yo, para poder guardar la información de lo que acabo de hacer, de eliminar dos particiones, necesito ejecutar la orden write. Write vuelca los datos que nosotros vemos en pantalla directamente sobre el dispositivo de almacenamiento. Mientras tanto, las particiones siguen estando en el disco. Si nosotros salimos de nuestro cfdisk y volvemos a entrar, vamos a encontrarnos que tenemos las particiones originales. Esto es importante porque nos permite diagramar todo el particionado del disco y luego aplicar los cambios escribiéndolos con write en el disco. Procedamos entonces a eliminar las dos particiones que tenemos como para poder hacer algunas pruebas y creemos, por ejemplo, algunas particiones primarias. Podemos crear una partición primaria, por ejemplo, de 100 GB. Nos permite seleccionar si va a ser primaria o extendida. Suponiendo que vamos a crear una partición primaria, tenemos ahora 365 GB de espacio libre. Vamos a crear otra partición, por ejemplo. Pongamos otra partición de 100 GB, primaria nuevamente, y tenemos dos particiones primarias de 100 GB y ahora me queda una extendida, un espacio libre de 265.8 GB. Creemos ahora, por ejemplo, una partición extendida del resto del tamaño. Generalmente las particiones extendidas permiten ocupar el resto del espacio libre, ya que dentro de la extendida podemos crear unidades lógicas que necesitemos. Entonces creemos una partición extendida como contenedor de unidades lógicas, como nos dice la herramienta. Hemos creado la partición extendida y en el espacio libre que nosotros tenemos dentro de esa partición extendida vamos a poder ir creando unidades lógicas. Empecemos a crear pues nuestra primera unidad lógica, supongamos 100 GB en esta unidad lógica. Tenemos una unidad lógica y me quedan 165 GB para el resto del disco. Supongamos que vamos a crear otra unidad lógica. No estoy pensando en este momento para qué las voy a utilizar. Esto es simplemente una forma de uso del cfdisk. Luego nosotros deberíamos hacer todo este trabajo con el disco ya diagramado, qué es lo que vamos a utilizar en cada partición y por lo tanto setear el tamaño de cada una de las particiones según nos convenga a nosotros. Me quedan 65 GB de espacio libre. Vamos a crear una unidad lógica del resto del espacio disponible. Como podemos apreciar en esta gráfica, lo que nosotros podemos ver aquí es que disponemos de tres particiones primarias denominadas SDB, porque es el segundo disco que yo tengo conectado en mi computadora. SDB1 es la primera partición primaria, SDB2 es la segunda partición primaria que hemos creado, SDB3 es una partición extendida, consume el tercer slot de particiones de la Master Boot Record, el cuarto slot no lo estamos ocupando, y luego tenemos SDB5, SDB6 y SDB7, que son las tres unidades lógicas creadas dentro de nuestra partición extendida. El paso siguiente será escribir la información. Una vez que hemos escrito la información en el disco, ya tendremos estas particiones listas para poder utilizarse. ¿Cómo utilizarlas? Se puede crear sistemas de archivos con, por ejemplo,
MKFS, o se puede directamente instalar en este ordenador un sistema operativo nuevo y ya con el espacio de particionado creado, simplemente nos quedará a la hora de seleccionar las particiones, únicamente seleccionar qué partición va a corresponder con qué sistema de archivos, si va a ser el barra, si va a ser el barra home, el barra bar, el barra boot, etcétera. Y el particionado no deberemos hacerlo durante la instalación. Muchas veces es más cómodo trabajar directamente de esta forma, con un Live CD o con un Live USB, por ejemplo, hacer el particionado a mano y luego recién instalar el sistema operativo, ya que muchas veces los gestores de particiones de los instaladores, de las interfaces de instalación, no suelen ser demasiado intuitivos para poder trabajarlos. Espero que este video les sirva para poder trabajar con CFDIS de una manera más cómoda a la hora de crear particiones.